Esto, ¿se acuerdan? Esto lo tienen todos, ¿no es cierto? Esto es muy importante que lo tengan todos, porque ahí está el reglamento como es, tanto de Senado como de diputados, y en azul están las normas constitucionales. Bueno, estas normas constitucionales del título 1 están acá con el comparativo referente al reglamento de la Cámara, tanto de Senado como de diputados. ¿Ustedes tienen esto? Bueno, por Rojas, por la secretaría correspondiente, Norma, va a ir dándole uno a cada uno, eso se va, ella los va a firmar y se va a hacer el control. Pero porque lo tienen. Y después están las preguntas más frecuentes con respecto a, esto lo tienen, ¿no? A lo que serían una clase de sesión, un tipo de sesiones que son las sesiones preparatorias. ¿Esto no tienen? Bueno, este es un trabajo práctico que pueden hacer. Acá no se obliga a nadie. Acá hay dos niveles. El nivel de asistencia, los que vienen van a recibir un diploma de asistencia del Senado Nacional y de la Asociación de Peritos Legislativos, y los que se avengan a hacer estos trabajos prácticos y contestar, se dará tu aprobación. Ustedes saben que esto es el Senado de la Nación, o sea que les sirve como un antecedente esto. Incluso para ustedes el día de mañana. Pero bueno, para aprobar el curso tienen que pasar por esto. Si no, tendrán certificado de asistencia, son los dos niveles que se dan. Una cosa es asistir, que tienen el diploma, y otra cosa es un diploma aprobando el curso. Y esto seguiremos dando preguntas, y ustedes la irán contestando, hasta se pone el artículo, o sea que es cuestión un poco de ponerse. Y vamos a ir a los aspectos centrales del tema. Acá hay como dos niveles, el nivel básico, que es este curso de poco tiempo, y el año que viene, me dice la presidenta, que bueno, además que se incorporan los nuevos senadores y diputados, y con ellos los asesores. Y ahí la asociación va a dar un curso que va a durar casi el año, donde se va a desarrollar profundamente esto que estamos viendo. Ustedes con este curso se van a llevar los conceptos, lo básico y fundamental, que en el fondo es lo que tienen que saber. Porque los aspectos puntuales después cada uno va. Ustedes saben que es como el abogado. El abogado, cuando estudia en su carrera, lo que saben es qué es y cómo es. Pero cada asunto tiene una historia, y lo que va a hacer el abogado cuando les dice me lo deja que yo lo estudio, va a estudiar la historia de ese asunto, cómo fue, cómo se desarrolló. Nadie sabe todo. Si sabe todos los artículos es más fácil que esté en un nosocomio neuropsiquiátrico que en un... ¿Tiene una esquizofrenia? Sí, a mí me pasó una vez. Suyo. ¿Qué? Un profesor suyo. Un profesor mío que tenía... No, el tipo sabía todo y todos estaban todos enloquecidos con el profesor y qué sé yo, y además un tipo que tenía su pinta y todo lo demás, y todo, mirá, qué sé yo. Y yo, muy bien, todos lo admiraban, todos muy bien. Y después, con el tiempo, yo entré después a trabajar como pinche en tribunales, antes de entrar acá. Entonces preguntaba a este profesor, le dice, sí, la mujer trabaja en el juzgado tal, dice, la mujer trabajaba en un juzgado. Y entonces, yo de chuma, uno que va a ver, ¿y qué tal era? No, mejor perderlo que encontrarlo, es un neurótico imposible de estar. Claro, el tipo se sabía todo, pero tenía una neurosis galopante. Sí. Lo importante que es el qué es y cómo es. ¿Entienden? Por eso le pongo el cómo es. Porque después, vamos a poner el caso, que viene el tema de, a ver, sesiones preparatorias. ¿Qué es lo que tienen que saber de las sesiones preparatorias? Esto.
Si le preguntan qué es una sesión preparatoria, y lo van a tener. Los que son de diputados y los que son de Senado, acá lo tienen. ¿Entienden? El qué es. Lo demás, si quieren profundizar, irán a ver cómo son las otras preguntas. ¿Cuál es la finalidad de una sesión? ¿Qué autoridades eligen? Esos son conceptos que van a ir teniendo. ¿Entienden? Y eso es lo importante, el qué es y cómo es. Y después, si les toca un tema determinado, irán al reglamento y lo mirarán y profundizarán. No se asusten, porque ocurre mucho con los alumnos, que piensan que inician una carrera y tienen que saber todo y todo en memoria. No, no es, tienen que saber el qué es. Miren, yo era profesor, fui profesor y daba Derecho Constitucional. ¿Saben qué los bochaba a los alumnos? Agarraba el libro de instrucción cívica, agarraba una hoja, hacía una pregunta, no me salía, fuiste, le dije. Libro de instrucción cívica del colegio secundario. O sea, era, bueno, la pregunta final, o sea, para terminar, porque ya... Excepto el guitarrero. No, el guitarrero dejaba porque hay que saberse guitarrero. No muy grosero, cuando ya es muy grosero ya. Pero hay que tener una cierta... Además se ve que tiene labia y puede servir para el ejercicio de la profesión incluso. Pero tienen que saber el qué es y el cómo es. Por eso pongo qué es y cómo es. ¿Entienden? Y acá del capítulo, el título 1, las normas de la Constitución. ¿Tienen ahí el cuadro? ¿Dónde metí? Esto. ¿Ahí lo tienen? Bueno, ahí están las normas de la Constitución. Son muchas las normas de la Constitución que tienen que estudiar o leer o saber qué es. Son las disposiciones comunes de ambas cámaras. El 63, ¿qué es? Los periodos de sesiones. ¿No es cierto? Están acá. Y en cada uno de ustedes van a tener que saber... ¿Quiere que lea el 63? No, vamos a ver, sí, desde ya. Periodo de sesiones. Hay 3 periodos de sesiones. Ordinarias, mejor dicho, hay 2 periodos de sesiones. Ordinaria y extraordinaria. El resto que son prórroga de ordinaria. ¿Y cuál es la diferencia? Porque las ordinarias, las prórrogas, las puede prorrogar la misma Cámara, que empezó con el lío de la Rúa, cuando lo querían echar, que no quería cerrar, en la Cámara se prorrogó las sesiones, porque terminaba ya su periodo. El lío fue en diciembre. ¿Y cuándo termina el periodo ordinario? El 30 de noviembre. Y el lío fue en diciembre. Se autoprorrogó la Cámara. O sea que ordinarias y prórroga de ordinaria. Y la otra extraordinaria. Ahí sí, se terminó y solamente es el presidente el que puede convocarlos y se tratan los temas que él quiere. Con eso ya tienen una... Después van a Zarini, ¿se acuerdan que les di Zarini yo? Ahí van a tener un juego de fotocopia que ya la parte sobre disposiciones a ambas cámaras estoy trabajando en que tengan un juego de fotocopias de esa parte. Pero hoy no están, te aclarás que para hoy no están. Porque... Bueno, hay 6, hoy hay 6. Sí, por eso no hay para todos. Hoy no hay para todos, hay para 6. Pero acá tienen disposiciones comunes ambas cámaras, por ejemplo. Las normas que están. Zarini es un libro que tendrían que tener todo, porque ahí está el comentario. Hay libros que tienen que tener, el de instrucción cívica del colegio secundario, que es mini constitucional. Yo les manejo la realidad. Otros colegas o de
Me pueden decir, ¿cómo da el libro de instrucción cívica? Me interesa un pomo lo que digan. Lo importante es que sepan eso, porque si no saben eso, no saben la concepción como es. Después profundizarán si se especializan en derecho constitucional y profundizarán si se especializan en reglamento. Pero un abogado no puede dejar de saber el libro de instrucción cívica del colegio secundario. No puede saber, dejar de saber. Es de cuarto año que sé, no educación cívica, instrucción cívica, lo que se refiere a derecho constitucional. En el ingreso en la universidad yo tomaba eso y no sabían, fuiste. Bueno, queda claro, acá van a tener la parte esta, van a tener la fotocopia, ya hay 6 fotocopias. Simultaneidad de las sesiones, suspensión. Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hayan reunido, podrá suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de la otra. Es muy rígido este artículo. Ahora, ¿por qué les parece a ustedes? ¿Por qué? Que tiene que haber simultaneidad de sesiones. ¿Por qué ambas cámaras tienen que funcionar simultáneamente? ¿Una sola cámara puede aprobar un proyecto de ley? Entonces son simultáneos. ¿Cuál es la verdad de acá del asunto? Mientras una cámara no proteste, puede, por eso a veces ustedes habrán visto que pasan un mes y no hay sesión. Si nos atendemos a este artículo, tendría que ser 3 días. No, la realidad es, mientras una cámara no proteste, puede no funcionar, no sesionar. Porque todo es en función del pataleo un poco. La norma está, mientras no patalee no pasa nada. ¿Le quedó claro esto? Y acá hay un artículo referente a los que son de diputados, que es el artículo 1 del reglamento de Cámara de Diputados. Otro artículo, presidente provisional del Senado. El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación. ¿Por qué es esto? Provisional. Provisional, ¿por qué? Porque el presidente es el presidente nato del Senado, nato, como lo llamaba ya la Confederación Argentina. Pero puede ser que el presidente del Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo es uno solo, que es el presidente. Está el vicepresidente. Pero vicepresidente es cuando no está el presidente. Pues si no, presidente del Senado. Y puede ser que el presidente se vaya a hacer una misión diplomática, puede ser que se enferme, puede ser que pida licencia. ¿Quién queda? El vicepresidente. Entonces, ¿quién preside la Cámara? El presidente provisional del Senado. Provisional, un instituto de siempre. ¿Por qué? Después ya vamos a ver esto. Entonces hay un presidente provisional. Eso lo elige el Senado, se le elige, pero ya es una norma constitucional. O sea, por la Constitución hay 3, el presidente, el vice y el presidente provisional. Nada más. El resto lo dejó los que sancionaron la Constitución, los constituyentes del 53, a que elijan, si quieren, otras autoridades. Pero constitucionalmente son estas 3 que tienen que haber. Senadores, requisitos. Algo dijimos. ¿Cuáles son los requisitos? 30 años de edad. El año pasado presentó un alumno, el doctor Díaz, un trabajo sobre el requisito de los 2.000 pesos fuertes, que no sé si se los repartieron algunos. Bueno, yo estoy esperando, yo hablé con el doctor para decirle que lo registre en derecho de autor ese trabajo.
y después veremos si la asociación lo puede publicar por un medio. Fue un alumno que hizo un trabajo, así como él hizo una investigación y nos habló sobre el tema de Perón, de esa época, de Ortiz Castillo. Así un alumno hizo un trabajo sobre, y la asociación lo publicará seguramente. Por eso le pedí a Díaz, que estaba en el exterior, que lo registre en derecho de autor, porque después viene un vivo y se lo publica él. Por eso cualquiera puede hacer un trabajo, esto está todo por hacer. Y pueden incluso realizarse personalmente con algún trabajo. ¿Vos querías decir algo? Sí, un trabajo que presentaron el año pasado, también un alumno que tiene facilidad para escribir cuentos, hizo todo un cuento sobre juicio político que tenía que ver, bueno, con varios personajes de la mitología, pero era, o sea, él sin ser abogado, sin saber casi nada de lo que es la ley, solo lo que nosotros explicábamos, pudo hacer un libro, no era un libro, sino que era un cuento muy, muy lindo, que si a alguien le interesa lo podemos también colgar de la página para que lo lean, porque es muy interesante. Eso es lo que quería decir. Bueno, y hay varios. Otro caso que es muy bueno fue el que presentó María José. Muy buen trabajo. Bueno, así, de esos dos me acuerdo porque eran muy buenos trabajos. Bueno, todos estos trabajos lo irá publicando la asociación. Y tenemos un convenio con el Senado de la Nación que lo publica el Senado. ¿Entienden? O sea que todos ustedes pueden ir teniendo un rol protagónico en lo que desde ya si les interesa, ¿no? Bueno, que va más allá que lograr el diploma. Bueno, y ahí estaban los 2.000 pesos fuertes, la edad, 30 años, mostraba ¿qué? Mostraba lo que era el Senado. Senado, ¿se acuerdan que hablamos? No quiero repetir, Senado viene de senec, senil, anciano. O sea, eran los hombres con mayor vivencia en el tiempo, donde pretérитamente el transcurso del tiempo daba mayor conocimiento por conocimiento de vida. Hoy, con la aparición de toda la tecnología y los medios de el libro, los celulares y hoy ni siquiera es necesario ir a una biblioteca. Entra a Google y pregunta, yo tengo una duda y pregunto en Google. Ojalá hubiese sido yo, me ahorraba ir a la biblioteca. Entraba acá y ya está. Incluso hasta las frases que uno dice, ¿y esto quién lo dijo? Ahí le pones y te pone todo lo que dijo. Y eso es bárbaro incluso para estudiar. Y además la residencia en el lugar o haber nacido en el lugar. A ver, no. Impedimentos. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso ni los gobernadores de provincia por las de su mandato. Esto es una cosa que a uno le pregunta, y eclesiásticos regulares, ¿qué es eso? Eclesiásticos saben cuál es la diferencia. Hay una diferencia. Ustedes saben que el rol protagónico de la Iglesia en la formación del mundo occidental, liberal incluso nuestro, tuvo un protagonismo muy grande, tiene todavía un protagonismo grande. Entonces estaba la iglesia de los curas nacionales, para llamarlo de alguna forma, o sea, el que va a ver lo de Capital, el que van al seminario de Devoto, y estudian ahí y son curas seculares. Y después están los de las órdenes religiosas. Por ejemplo, Bergoglio. Ustedes habrán oído los franciscanos, los jesuitas,
los dominicos, distintas órdenes religiosas. ¿Esas órdenes religiosas de quién dependen? Dependen del superior de la orden. Entonces, en nuestros líos históricos, y sobre todo con los jesuitas, con los del Papa, siempre andaban cuestionando incluso el orden social. No es nuevo esto del Papa, no es nuevo, o sea, estaba cantado que iba a ser así. Los posicionamientos de él, porque venía ya de su formación. Ahí en Netflix, a veces, bueno, hay una, Yo soy Francisco, una cosa así, que hablan sobre toda esa historia y se dan cuenta de lo que son. Entonces, ¿qué pasaba? Acá las autoridades dijeron, no, estos que no sean, no pueden ser diputados ni senadores, no son religiosos, porque le responden al superior de la orden. Entonces, no tanto puede responder a, mientras un secular es distinto, responde al, son más curas nacionales, los otros, a ver, son más internacionales. Entonces, ¿qué pasaba? Los líos lo hacían los dominicos, el dominico era Mariana, Suárez, Vitoria, todos esos sacerdotes que nutrieron el pensamiento libertario también. Entonces ahí le pusieron el límite, no, órdenes religiosas no pueden ser diputados ni senadores. ¿Les quedó claro por qué secular y regular? Son los de las órdenes religiosas. Los regulares son los que pertenecen a la orden religiosa. O vos podés ir a devoto al seminario de devoto. O vas a una orden religiosa, si querés ser sacerdote. ¿Entienden? Los regulares no pueden. ¿Qué? No, ¿y puede renunciar para ser funcionario? Bueno, sí. Pueden, vos podés decir renunciar a su condición sacerdotal. Claro. Sí. Ser funcionario, ¿no? Puede renunciar. ¿Qué? En el Chaco y en Formosa creo que hubo una oportunidad de que fue candidato y no sé si no fue gobernador de provincia, un sacerdote. Pero era de una orden. No, acá vieron un montón que fueron diputados. En la época de Perón hubieron varios diputados. Pero no eran de órdenes regulares. Eran seculares. ¿Qué? Seculares, como claro. Pero... Tiene que renunciar, hay sí. que tener una licencia o... Claro, exacto. Claro. Pero sí, como cualquier ministro no puede ser legislador, tiene que pedir una licencia. ¿Por qué? Porque, y eso lo tenemos que ver, algo que se van a quedar bien, que tienen que tener bien, que después se lo voy a pasar, que son los requisitos de la democracia. Lo vamos a ver un día tranqui, porque esto es la clave y base que van a entender por qué, cómo se arman los programas periodísticos, se arman a partir, o los cuestionamientos políticos, a partir de los 10 requisitos. Ya van a ver que cualquier programa político de cuestionamiento están hablando sobre alguno de estos requisitos. Pero después la asociación me reta que me desvíe un poco. Acá la presidenta y la secretaria se enojan, que me voy. Juramento. Los senadores y diputados prestarán en el acto de incorporación juramento de desempeñar debidamente el cargo, ¿no? De obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución. ¿Qué pide la Constitución? Que juren por la Constitución y ejercer debidamente el cargo, nada más. Después, sí. Para ser senador, ¿hay que ser primero diputado? No. No. ¿El requisito cuál es? Los 30 años, vivir en el lugar o haber nacido con 2 años. Esos son los requisitos fundamentales y nada más. 55.
del artículo 55 de la Constitución. ¿El qué decimos? 55, requisito, está acá. ¿Tienen fotocopia de esto? Creo que sí. Sí, sí. Creo que sí. ¿De esto tienen fotocopia? Ah, era lo que iban a dar. A ver. Ah, están ahí. Ah, por favor, después con Norma Rojas va a anotar quiénes son los que participan, etc. Muy bien. Juramento. Después en el reglamento van a ver que hay otras fórmulas de juramento. Vamos a verlo. Pero ¿qué pide la Constitución? Jurar por la Constitución y que se van a portar bien, más o menos. Es todo un tema. Esto tiene historia, saben, ancestral. Juramentos son ancestrales. Dietas. El tema es: los servicios de senadores y diputados son remunerados por el Tesoro Nacional con una dotación que señalará la ley. ¿Por qué se puso esto? Y para que no le pague uno de afuera. Hoy lo vemos como algo natural, al contrario. Ahora decimos, se zarpan demasiado con el Tesoro Nacional. Pero la realidad era que se ponía esto como algo que es el Estado-Nación el que le paga a un legislador. No puede pagarle un extraño. Duración, reelección, renovación. Los senadores duran 6 años. Son reelegibles indefinidamente. Y se renovará cada 2 años 1/3. Ahora, ¿qué va a haber? Una renovación de 1/3 del Senado. Y en DIP ponemos referente, me había olvidado, referente el artículo 13, artículo 11 del capítulo 2 en diputados. Duración, reelección, renovación. ¿Cuánto duran? 6 años. ¿Se renuevan? Cada 2 años por tercios. Pueden ser reelectos indefinidamente. Vacancia de senadores. Este es un artículo que quedó en la historia. ¿Por qué? Porque hoy vieron que se eligen suplentes. ¿Por qué? ¿Cuándo se sancionó la Constitución? 1853. Habían 14 distritos, 2 por distrito. Moría cada muerte de obispo a uno. Entonces llamaban a elección. Hoy es posible llamar a elección por cada vacancia que se pueda dar de una banca. Estaríamos en elecciones vuelta a vuelta. Entonces apareció el sistema de suplentes. Eso es importante que tengan. Entonces, estos artículos lean y tengan un concepto. Que estos son los artículos que tienen que manejar el que va a trabajar con un reglamento de Cámara. Tienen que saberlo. Por lo menos es lo que desde acá dijimos. Y ahora vamos a entrar en las sesiones que disponen los reglamentos. Vimos las sesiones que dispone la Constitución Nacional, los periodos: ordinaria, prórroga, extraordinaria. Sesiones de acuerdo, explicaciones e informes de los ministros, concurrir a sesiones de jefe de gabinete de ministros e informe mensual del jefe de gabinete de ministros. Todas estas 4 últimas las regula el procedimiento en los reglamentos de Cámara. Esto porque están diciendo el periodo, nada más. Y después tenemos asambleas legislativas. O sea, cuando sesionan conjuntamente ambas cámaras. Sesiones preparatorias, ya lo vimos eso, ¿no? Sí, más o menos, sí. Falta pasar el... Sí, ahora les digo. Tanto de diputado como de Senado. Y las preguntas más frecuentes. A partir de estos artículos se van a dar cuenta, van a responder. Sesiones públicas.
El principio republicano de gobierno indica que las sesiones deben ser públicas. Solo con carácter excepcional pueden ser secretas. O sea, la República, los actos de gobierno son públicos. Excepcionalmente secretas. Secretas excepcionalmente. ¿Por qué excepcionalmente? Porque el pueblo es el que por sus representantes gobierna. Entonces tienen que saber qué hacen sus representantes. Muy simple. Entonces, excepcionalmente pueden ser secretos. Es la forma mediante la cual los representados pueden ejercer la debida fiscalización sobre los legisladores en especial y los integrantes de los demás poderes en general en forma indirecta. Recordemos lo que señalamos sobre el espacio donde mejor se representa el espectáculo de la política como expresión de la soberanía popular, para garantizar la forma pacífica de la resolución de los conflictos políticos. El recinto de sesiones de los cuerpos deliberativos es el lugar donde nos garantizamos que no se agarren a tiro. Esa es la verdad. Sí, Cristina, a ver. ¿Qué casos pueden ser excepcionales para ser secreta bueno, una sesión? Tiene una larga historia esto. Ustedes no se olviden que nosotros nos fuimos formando como Estado y la idea primaria era hacer... Los españoles crearon el Virreinato del Río de la Plata, ¿se acuerdan? La idea originaria de los hombres era de hacer del Virreinato del Río de la Plata un país que estaba formado por intendencias, gobernaciones. Entonces estaba el Alto Perú, o sea, lo que es Bolivia, estaba Paraguay, estaba parte de Brasil, sur de Brasil, con la banda oriental, y las guerras de poder y de lucha e intereses económicos y la bravuconada de Buenos Aires, que la realidad indicaba que tenían el puerto, hicieron que se fuera, esta idea se fuera deshilachando. Entonces apareció Bolivia, apareció Paraguay, apareció Uruguay, y ya en 1828 ya había quedado el esqueleto nuestro. Y ojo que zafamos Corrientes, Entre Ríos y todo el litoral, que también estuvo a punto de irse. Más, Buenos Aires quería ser un propio Estado. O sea, que hubieron grandes luchas de intereses económicos y de poder también. Pero finalmente se creó la Argentina. Apareció un país, pero no eran las Provincias Unidas de Sudamérica. Ni siquiera fue del Río de la Plata, como fueron las distintas asambleas que se dieron, de las Provincias Unidas, del Río de la Plata, y finalmente Argentina, a partir del protagonismo de Buenos Aires. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasaba? Y había peleas limítrofes. Y nosotros nos peleamos con todo, con los paraguayos, con todo nos peleamos, con los brasileros, con todo, chilenos, no había ninguno que no. Y podía, si querían comprar un armamento, lo tenía que aprobar por presupuesto, ¿quién? El Congreso. Podían hacer una sesión pública, queremos comprar armamento para luchar contra los paraguayos, contra los brasileros, contra los chilenos.
Entonces la sesión era secreta. Y además estaba el tema de lo que hoy llamamos la diversidad, el respeto al otro. A lo mejor, si el hombre que pedían el acuerdo para ser senador tenía una novia por ahí, además de la mujer, o un novio, eso era menos frecuente. Lo que pasa es que no se sabía, porque siempre hubo, antes se sabía, ahora no. Al revés, ahora se sabe, y cualquiera de esto. Se terminan las dictaduras con esto, los autoritarismos con esto. Con esto se termina, es un avance en la civilización. Hoy nos enteramos de lo que pasa con cualquiera. Hasta que alguien desenchufe. ¿Qué? Sí, bueno, pero... Sí, pero no va a ser fácil porque hoy quieren ocultar, fíjense, en Venezuela por ahí quieren ocultar, y te sacan el videíto y se terminó. ¿Entienden? O sea que... ¿Y qué pasaba? Si el senador tenía otra novia, era un escándalo, entonces había que tratarlo en secreto. O debía plata al banco. Pero por esas cosas, está llena las actas de sesiones secretas para dar acuerdos. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las clases de sesiones es sesión de acuerdos? Bueno, o sea que por cuestión de guerras, limítrofes, y por cuestiones de concepciones de los derechos personales distintos, se hacían sesiones secretas. Hoy no necesita, ¿no? Y le sacan la foto, miralo con ese que anda con ese. Al contrario, parece que vende más eso. O sea que el cholulismo de alguna forma también sirve a ver las personalidades. Y miren, si no tenemos un candidato a presidente, murió. A Scioli, ¿vieron lo que le pasó a Scioli? Quiso negar que la mujer estaba, que la novia estaba embarazada y perdió. Pero bueno, está bien, porque si es un hipócrita, asumí la realidad. Pero lo fundió, eso lo fundió, como a tantos otros que lo fundieron todas estas cuestiones personales que mostraban una hipocresía. Está bien, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Pero una cosa es un hombre público y otra cosa es el tipo que camina por su calle y que no es hombre público. Si es hombre público, la gente mira de otra forma. Sí, no me quiero desviar, discúlpeme, a ver si, dígame, no quiero. Yo estoy a favor de la tecnología que se escrachen a todos por igual, así se cumple de verdad la Constitución de una vez por todas. Yo no llamaría escrache, que muestren la realidad como es. Que muestren la realidad como es.